Se cumple una semana en el día de hoy desde que el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y los consiguientes toques de queda en distintas ciudades de nuestro país a propósito de las manifestaciones ciudadanas que partieron el percutor por el alza del valor del metro, pero que finalmente tiene que ver con un sistema que hizo tilt, una cuerda, un chicle que se cortó y que ya no da para más. El presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas concretas para el corto y el mediano plazo, la agenda social que él llamó, y el Parlamento, entre pelea y gresca, tiene la misión, de alguna manera, de aprobar prontamente todo esto. Pero, según el Instituto de Derechos Humanos, han sido más de 2.100 personas las detenidas durante este proceso. Y ellos mismos han establecido más de 30 querellas y acciones legales hasta este minuto a propósito de lo que ellos han definido como flagrantes violaciones a los derechos humanos, apremios ilegítimos, amenazas de violación y tortura, aparte de las personas que lamentablemente han perdido la vida. Pero ¿sabe usted qué es lo que hacer, por ejemplo, en el caso de que esté en una manifestación pacífica y lo detienen o funcionarios de Carabineros o de las milicias? ¿Hay alguna acción legal a la que pueda echar mano? ¿Cuáles son sus derechos y garantías? Queremos conversar acerca de esto, por supuesto, con quien es un amigo de la casa, panelista estable de nuestro show. El abogado penalista llega con su franja de Gaza a Cadena Nacional. ¿Cómo anda, ¿Cómo Marco? le va? Bien, bien. Acá estamos. Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Bien, traje la Constitución. Vamos a ver si Mire. es que realmente es más que un pedazo de papel, que es lo que no estamos jugando en estos días. Es válida todavía esta, ¿no? Formalmente sí, pero hay que ver si es que es válida también para las personas que están ejerciendo sus derechos. Hay algunos que las quieren cambiar. Sentémonos, por Vamos a favor, ver. rápidamente. A ver, Mauricio Daza, vamos a tener tiempo en esta conversación para hacer los análisis más globales de la situación, porque usted, por cierto, tiene una mirada política y es un férreo fiscalizador de las acciones por parte del Parlamento y del presidente de la República también. Pero quería partir por lo jurídico, ¿no? Por lo que nos convoca. Y en la presentación la pregunta estaba implícita. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los derechos y garantías de las personas que participando, por ejemplo, pacíficamente, sin cometer ningún tipo de delito ni falta, cuáles son los derechos que tienen y qué se debe respetar sin importar condición? Bueno, acá obviamente siempre hay un debate que es muy jurídico, muy elevado, entre comillas, pero yo creo que es muy importante también bajar esto a la contingencia actual. Claro. Hay miles de chilenos que hoy día están ejerciendo sus derechos a poder manifestarse pacíficamente en las calles y en muchas ocasiones ellos son objeto de algún tipo de detención o de algún tipo de, digamos, respuesta por parte de la fuerza policial. Sí. Aquí hay que señalar una cosa, estamos en un estado de excepción que se denomina estado de emergencia. Y en este estado de emergencia solamente existen dos derechos que se ven restringidos, que es el derecho de locomoción y el derecho a la reunión. Todos los demás derechos están plenamente vigentes y esto involucra, obviamente, el derecho a un debido proceso y también el derecho a poder tener un control respecto de las detenciones, arrestos y todas estas medidas que se están tomando. Perfecto. Más allá de que en la práctica sean o no respetadas por parte de las fuerzas policiales y las fuerzas militares, ¿no? Sí, claro, recordemos que están en la calle. Sí, año 2019 en Chile ¿Quién lo están hubiera dicho, no? resguardando el orden público. Entonces, en ese caso, en este ámbito hay que señalar, uno, respecto a los toques de queda. Ya. No es un delito el incumplir un toque de queda. Solamente podría ser eventualmente una falta que podría ser sancionada con una sanción en dinero, ¿ya? Pecuniaria. Eventualmente, pero no es un delito que tenga asociada una pena de privación de libertad. Perfecto. En ese contexto, entonces, las personas obviamente no pueden ser detenidas más allá de lo que hace habitualmente el personal militar y policial, ¿Ya? que es retenerlos hasta que termine el toque de queda. Perfecto. ¿Ya? O sea, no es un delito el incumplir el toque de queda. ¿Ya? Eso puede ser en una comisaría, ya sea en un calabozo o en otra dependencia, o puede ser en algún tipo de dependencia militar también. No puede ser en una dependencia militar, no puede ser en ninguna otra dependencia que no esté normalmente destinada a la detención de las personas. Perfecto. Estos son habitualmente comisarías. Ajá. Entonces, si uno está, por ejemplo, en la calle y una unidad militar, nos vamos a poner un ejemplo, Sí. ¿no? Nos toma detenidos, ¿Ya? ¿no? Nos tiene que llevar a una unidad
normal, civil, de Carabineros. En ese lugar, nosotros tenemos derecho a poder solicitar, si es que consideramos de que hay una condición irregular en la detención, a que se llame al juez de la zona y uno pueda tener contacto, sea llevado a él para que pueda controlar esta detención. ¿Ya? Esta es una cosa que se llama un recurso de amparo ante el juzgado de garantía, que está en la nueva legislación procesal penal. Perfecto. Entonces uno puede exigir eso. Otro tema, las personas, abogados o no, pueden solicitar también a un tribunal que tenga competencia en una determinada zona de que requiera a un determinado individuo que está privado de libertad. Perfecto. Si yo sé, por ejemplo, que tengo un amigo, un familiar que está en una determinada comisaría, y no puedo acceder a él, yo tengo derecho a saber que él está detenido ahí. Se recurre de amparo. Entonces uno se puede ir de amparo, ¿no? Ahora, esto puede sonar porque uno dirá, bueno, ¿cómo sé cuál es el tribunal? Bueno, claro. ¿Cómo sé? En general, y esto también hay que reconocer, por lo menos en Santiago y creo que en otros lugares del país, hay muchos abogados que están yendo a las comisarías a ponerse a disposición de las personas independientes de lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también ha realizado una labor bastante destacable. Y esto es solo un paréntesis. Habitualmente se dice, oye, ¿y para qué tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos si estamos en democracia? ¿Te acuerdas que para este tipo de cosas? Claro, durante mucho tiempo se decía, no, oiga, saquémosle presupuesto, saquémosle atribuciones, ¿no? Bueno, para esto está. ¿No? Digamos que han hecho un trabajo increíble porque han ido a catastrar todo el equipo, inclusive Sergio Mico, director de la institución, que el otro día se puso a tocar las puertas en la posta central, que no les querían abrir, la ex posta central. Son ellos los que van personalmente a comisarías, a centros de asistencia de salud, a las manifestaciones, porque trabajan mucho a nivel de observación también. O sea, hacen un trabajo que es titánico, ¿verdad? Claro, obviamente. Y por eso hay muchas personas, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay fundaciones, hay abogados privados que también se han puesto a disposición de esto. Entonces ahí hay un ámbito donde las personas pueden ir, concurrir y solicitar, ¿no? Información respecto a las personas que están detenidas. ¿Ya? Perfecto. Esto respecto de quienes se sabe que están detenidos en un determinado lugar. Sin embargo, hay muchas personas que no se sabe dónde están. Existe la hipótesis, ¿no?, de muchas familias decir, oye, parece que está detenido, pero no tenemos la información concreta. Hasta hace pocos días eran 2 personas que estaban en esa condición, cuyas familiares habían hecho esa denuncia, ese levantamiento. Digamos. Claro, respecto a esas personas, ellos también pueden ir, pero no al Tribunal de Garantía, sino uno va a la Corte de Apelaciones. Perfecto. Que uno puede colocar este recurso, que se llama un recurso de amparo también, lo puede hacer telefónicamente incluso, cualquier persona. Uno no tiene que tener un vínculo con alguien. Uno puede ser amigo, conocido, o ni siquiera conocerlo, sino tener algún antecedente general, y uno puede solicitar el amparo tanto en el juzgado de garantía respecto a las personas que uno sabe que están privadas de libertad en un determinado recinto, como respecto de aquellos que no se sabe dónde están exactamente. Perfecto. ¿Ya? Y ahí obviamente existen mecanismos para poder, uno, saber en qué condiciones están, dónde están y además si es que se ha respetado o no sus derechos. Abogado, el tema de la represión con arma de fuego. Muchas de las personas que han sido detenidas, o fundamentalmente las que han sido derivadas a centros asistenciales, han tenido problemas por tanto balas, efectivamente balas, como también heridas de balines y elementos disuasivos que utilizan tanto los carabineros como los militares para disolver marchas y manifestaciones. ¿Cuál es esa relación? ¿Es legal y está en su derecho de alguna manera la fuerza policial de dispararle a personas que están participando de una manifestación, tal vez no habiendo cometido ningún tipo de ilícito? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? A ver, varios temas. Participar en una manifestación en un estado de emergencia no es delito. Insisto, el vulnerar el toque de queda no es delito. En ese contexto hay que señalar que las policías y las Fuerzas Armadas tienen reglas para el uso de la fuerza. Fíjate que las últimas reglas respecto a Carabineros son de enero de este año. O sea, la verdad que estamos en una situación, uno dice democracia en forma, qué sé yo. Oye, recién en enero de este año hay un instructivo claro y que además es vinculante para Carabineros. Las fuerzas militares también tienen unas reglas de uso de fuerza, RUF, ¿no?, que establece una gradualidad. Más allá de las reglas en concreto, hay por lo menos 2 principios que son básicos y que se aplican a todos. El primero, que sea el uso de la fuerza necesaria. Perfecto. O sea, que no exista ningún
otro instrumento, ninguna otra vía que no involucre el uso de la fuerza y que sirva para lograr el objetivo, que habitualmente tendría que ser el resguardar el orden público para la seguridad de las personas. Eso es lo curioso. Sí, por supuesto. Se ataca a las personas para, entre comillas, resguardar su seguridad. Es raro. Bueno, y esto en manifestaciones pacíficas. No me refiero a los saqueos, no me refiero, digamos, a los atentados en contra de infraestructura pública, que sí son delitos y ahí obviamente la fuerza pública tiene que reaccionar proporcionalmente. Entonces, primero que sea necesario, no haya ninguna otra vía. Y después el principio de proporcionalidad. O sea, la respuesta de la fuerza militar y policial tiene que ser proporcional a la amenaza. Y generalmente todas estas reglas establecen que el uso de fuerza letal, entre comillas, que también se incluye disparos al cuerpo con balines de goma que pueden tener un resultado fatal. Sí, claro, por supuesto. O sea, acá se vende el tema de que no, si son balines de goma, no pasa nada. Oye, hay personas que han recibido balines de goma en los globos oculares, han perdido la vista, están lesionados de por vida. Y también en ciertas condiciones estos disparos pueden matar a alguien. Por lo tanto, no es este tema inocuo. Mira, menos mal que no están con balas, con digamos, balas de verdad. No, si son de verdad sí, también. no, pero me refiero a balas Claro. que causan la Con muerte en el 100% militar. de los casos, digamos. Claro. O en un porcentaje elevado. Pero a lo que voy, esos actos son ilegales. Y fíjate, esos actos sí son delitos. O sea, manifestarse pacíficamente en una marcha en estado de emergencia. El vulnerar el toque de queda. No son delitos. Personal militar que no cumple con las normas de uso de la fuerza, causando lesiones graves o incluso la muerte a ciudadanos, eso sí es delito. Fíjate la diferencia, ¿no? Sí, claro. Y siempre nos estamos básicamente centrando en lo primero. Te insisto, esto no tiene que ver con los fenómenos vinculados a los saqueos, a los atentados a la infraestructura pública, a los saqueos de casas particulares. Esos son delitos y obviamente ahí hay una actividad que los policías, y en este caso los militares, pueden realizar. Ojalá las policías, porque la verdad que los militares no tienen una formación para, digamos, contener la delincuencia, sino su formación tiene que ver con anular doblegar al adversario. Y destruir al adversario. Exactamente. ¿No? Es otro tipo de medida. ¿Cuánto tiempo puede...? Yo no sé si para esto hay norma, pero se lo voy a preguntar de igual manera. Para las personas que son detenidas, por ejemplo, en una manifestación, en la de Plaza Italia, por ejemplo, que se ha visto durante todos estos días, o en Plaza Ñuñoa, o en los distintos centros de distintas ciudades, ¿cuánto rato pueden estar, en el caso de que sean detenidos en una comisaría? ¿Qué tiene que pasar para que los liberen? ¿Cuál es el procedimiento para que esas personas sean puestas en libertad toda vez que se compruebe que no han cometido ningún tipo de delito? Yo imagino que ahí pasa a otra instancia. Bueno, habitualmente, personas que son arrestadas porque están cometiendo algún tipo de ilícito tienen que pasar al próximo control de detención ante los juzgados de garantía. O sea, menos de 24 horas tienen que ir a la presencia de un juez. Perfecto. Y ese juez lo que hace es controlar si es que la detención es legal y las condiciones de esa detención. Eso es bien importante, independiente que las personas pueden exigir en el momento de ser detenidas, y si es que están sufriendo algún tipo de abuso, ¿no? Claro. Pueden exigir directamente que sean llevados a un juez. Lo que conversábamos hace un Oye, y hay jueces de turno, y la verdad que sí, están bastante desplegados en ese ámbito los jueces de garantía, por lo menos en Santiago y en otras ciudades del país. Ajá. Fíjate, respecto a las personas, y esto es lo curioso, que están vulnerando el toque de queda. Hay muchas unidades militares o carabineros que los retienen hasta que termine el toque de queda. Sí. Y eso, bueno, es una práctica que se está concretando, pero es muy cuestionable. Porque uno, no es un delito, como te digo. Claro. Y lo segundo, además, y esto es bien interesante, se están tramitando actualmente a lo menos 2 recursos en cortes de Temuco, de Talca en rigor, y de Valparaíso, ¿ya?, donde se está impugnando la declaración de toque de queda por parte de los jefes de la Defensa Nacional nombrados en esas zonas por el presidente. ¿Y qué es lo que se dice? Mire, ¿sabe qué? Jefe de la Defensa, para que se hagan una idea, los que habitamos en Santiago, tenemos a Javier Iturriaga, exacto, que es la persona encomendada por el presidente Sebastián Piñera para comandar todo el control del orden público durante este periodo de excepción. Claro, el presidente llega, decreta un estado de emergencia y la Constitución dice, ¿sabe qué? La persona que va a estar a cargo del control del orden, ¿no?, interno de la zona declarada en emergencia, el jefe de la Defensa Nacional que él designe. Hay un almirante de la Armada en Valparaíso, sí, claro, acá hay un general de ejército, etcétera. Bueno, lo que ocurre es que la Constitución le entrega la facultad al presidente para poder restringir la libertad de locomoción y de reunión. Sí.
Pero también dice, usted le puede delegar ciertas atribuciones a este jefe de la Defensa Nacional. Acá el cuestionamiento es de que, desde el momento en que se hizo el estado de emergencia, el presidente Piñera no ha delegado ninguna de estas atribuciones y resulta que los toques de queda han sido decretados directamente por parte de los jefes de la Defensa Nacional en cada una de estas áreas, sin la delegación. Y se sostiene, mire, estas personas no tienen... Eso tiene una formalidad, me imagino que tiene un protocolo. Eso es lo que se está impugnando, que no está el protocolo. Pero imagínate de que si es que se acoge esta tesis. Pero ¿cómo se debería hacer? ¿Tiene que firmar un decreto? Quienes sostienen esta tesis afirman, mire, ¿sabe qué? Usted, presidente Piñera, decretó estado de emergencia, bien. Usted tiene la facultad para restringir estos derechos y garantías constitucionales. Ok, pero la ley le dice, usted lo puede delegar. Sí, pero para delegarlo usted tiene que firmar un decreto delegándolo. Y ese decreto no existe. Y acá los jefes de la Defensa Nacional lo que han hecho, designado en cada zona, es decretar aún así los toques de queda por sí ante sí. Entonces se sostiene. O sea, sin tener la potestad de alguna manera para poder hacerlo. Sin que exista la delegación. Ahora, bueno, por el otro lado dicen, sí, pero sabe que hay una ley que viene del año 85, que fue cambiada en el año 90, que es bastante, digamos, impresentable esa ley, que dice, estos jefes de la defensa tienen la facultad de impartir instrucciones para resguardar, todas las instrucciones para resguardar el orden interno. ¿Incluido el toque de queda? No se dice incluido el toque de queda. Entonces ahí está la discusión, ¿no? Pero a lo que voy, incluso se ha impugnado esa facultad. Y hoy día, esto está en las Cortes de Apelaciones, esto lo va a resolver la Corte Suprema. Fíjate que si se acoge esta tesis, todas las detenciones que se hayan concretado en el tiempo intermedio son ilegales. Son ilegales. Todas, por lo menos respecto al toque de queda. Pero bueno, como sea, como te digo, las personas que están en esta situación también pueden exigir que fueron tomadas, detenidas y fueron retenidas por incumplir el toque de queda, pueden exigir ellos, sus familiares o cualquier tercero a su nombre o en interés de ellos, el que sean puestos a disposición de un juez. Esa es básicamente la situación. Abogado, un asunto más complejo es lo que el Instituto de Derechos Humanos ha calificado como flagrantes violaciones de derechos humanos. Se han presentado 30 acciones legales, muchas de ellas, lo planteábamos hace un momento, por amenazas de violación, desnudamientos de mujeres en comisarías, apremios ilegítimos muchas veces, torturas, y una serie de comportamientos más que inadecuados que constituyen un delito de esta magnitud, digamos. ¿Cómo funciona el procedimiento ahí en términos legales? El Instituto de Derechos Humanos, entiendo que cuando tiene los antecedentes los deriva a la Fiscalía, ¿no? Sí. Que tiene que investigar todo esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, por mientras, en el intertanto, con las personas que las víctimas identifican como quienes les imprimieron ese tipo de excesos, digamos? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Quedan en prisión preventiva? ¿Son formalizados y se les da algún tipo de sanción mientras se investiga? ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de casos? ¿Cómo es la ruta cuando ya es un delito de derecho humano? Bueno, varias cosas. Lo primero, fíjate lo endeble de nuestra institucionalidad. Recién el año 2016, recién, fue establecido en nuestro Código Penal el delito de torturas propiamente tal y los tratos inhumanos y degradantes, ¿no? Y tienen penas altas cuando son funcionarios públicos que están ejerciendo este tipo de actos. Agentes del Estado, como se lo denomina. Agentes del Estado, además, que ejercen esta violencia física, psicológica y sexual. Así es como está definido, ¿no? Y que obviamente involucra un apremio, ¿no?, a cualquier persona que está dentro de, digamos, la órbita de estas personas, ¿no? Uno está, digamos, detenido por ellos, retenidos por la fuerza. Bueno, estos son delitos graves y estos delitos graves tienen que ser denunciados. Pueden ser denunciados ya sea independientemente por el Instituto de Derechos Humanos, pero también por las propias víctimas, y las víctimas lo pueden hacer a una fiscalía, a un tribunal, ¿ya? Y además también hay redes de abogados que se están organizando, nos estamos organizando de hecho, muchos, para poder tomar estas defensas gratuitamente, ¿no? Ahora, en ese contexto, lo que ocurre es que el Ministerio Público tiene que investigar estos delitos y, en caso que considere que hay antecedentes suficientes, tiene la facultad para formalizar a los imputados y ahí solicitar medidas cautelares que pueden ir desde firma y arraigo hasta prisión preventiva. Se han decretado prisiones preventivas respecto de personal militar, básicamente, que ha estado involucrado en incidentes que han terminado con muertes de personas. Así es. Entonces, esa es la ruta. Bueno, y después de esto sigue una investigación y esto va a llegar obviamente a juicio. Mira, lo que está ocurriendo hoy día en Chile, estos días que estamos viviendo, van a ser objeto de un escrutinio que va a durar años.
¿no? Esa es la importancia de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer también va a ser objeto de un escrutinio, de una crítica, no solamente jurídica, ¿no? Sino también en otros ámbitos, personal, como sociedad. Entonces, es muy importante que todos estemos a la altura de poder defender estos derechos que nos corresponden a todos para poder, además, resguardar lo que son las bases de una democracia, que hoy día claramente es bastante frágil. Abogado, una de las demandas fundamentales y quizás el leitmotiv de todas estas manifestaciones tiene que ver con el abuso por parte de las clases dirigentes hacia la gran clase media y clases más vulnerables en nuestro país, ¿no? Es esa la demanda, la sensación de desidia por parte del poder político hacia las necesidades y requerimientos de los que más requieren, justamente. Y hay un caso del cual quiero conversar con usted, que usted conoce bien, que se denominó públicamente como el caso Cascada, en donde han habido algunas informaciones que no conocemos todavía, entiendo, públicamente, pero que usted sí conoce, que tienen que ver con cuánto perdieron las AFPs, las asociaciones de fondos de pensión, que son las que administran los dineros que se supone nos pertenecen, a propósito de esta operación. Y se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo como país en el día de hoy, que es el pie encima y el matonaje prácticamente de los que más tienen sobre los que necesitan. Abusos y privilegios. ¿De qué estamos hablando? Mira, fíjate que justo el viernes pasado, yo estaba en la mañana, estoy litigando el caso Cascada, que es un mega fraude que se está imputando en el mercado de valores, donde básicamente Julio Ponce Lerú y su grupo se hizo más multimillonario a costa de los accionistas minoritarios, donde están incluidos los fondos de pensiones, y de esa forma todos los chilenos. Por lo menos esa es la imputación que se está haciendo, que tiene que ser descartada o corroborada por los tribunales. Ajá. Pero fíjate que el viernes en la mañana, que bueno, fue el mismo día en que empezó a estallar este estallido social, ¿no? Sí, claro. Se conoció la información de la Superintendencia de Fondos de Pensiones, que señaló, mire, en todo esto, el perjuicio para los fondos de pensiones, no para la AFP, para los fondos, que son los dineros de los cotizantes, alcanza los 43 millones de dólares. O sea, 43 millones de dólares que, según la hipótesis de la Fiscalía y de los querellantes, habrían ido finalmente a beneficiar a una persona multimillonaria como Julio Ponce Lerú. Y esto es un ejemplo, porque también está el caso Penta, donde las personas que son los controladores de este grupo económico gigantesco, bueno, resulta que terminaron con clases de ética, ¿no? Muchos parlamentarios que hoy día vienen a vender la solución son personas que pactaron un acuerdo finalmente para que todas las causas vinculadas con el financiamiento ilegal de la política, o sea, estos grandes grupos económicos que le estaban pasando plata por detrás, y no creo que haya sido gratis, ¿no? Muchos dicen, mire, probablemente para mantener las cosas como estaban, y las cosas como estaban era que estos grupos se enriquecieran más a costa del resto, bueno, causas que terminan con acuerdos que son ridículos, digamos, ¿no? Nadie fue a juicio. Entonces, la verdad que acá existe una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por las altas autoridades y el gran empresariado. Entonces, acá, a mi juicio, no basta con que tú llegues un día y digas, mire, ¿sabes qué? Ya, vamos a abrir, digamos, a la llave y vamos a empezar a entregar un bono de término de conflicto, ¿no? Vamos a aumentar la pensión básica solidaria, ¿no? De 110 a 130 mil pesos, mira. Que eso es lo que anunció, una de las medidas que anunció el presidente Piñera. Y todas estas medidas, muchas de las cuales van en la misma lógica, le vamos a pasar más plata, finalmente, con esta, entre comillas, solución a estos grandes grupos económicos. Pero eso no se va a arreglar porque hay un problema de credibilidad. Porque, te insisto, mientras exista esta cultura de impunidad, que además se ejecuta a vista y paciencia de todo el mundo, yo te diría que ya los últimos años se perdió el pudor incluso, ¿no? De generar estos espacios de impunidad para ellos mismos. La verdad que no hay credibilidad. Y con esa falta de credibilidad, obviamente, pueden tirar, digamos, todos los paquetes que quieran, pero la ciudadanía no les va a creer. Entonces acá hay que cambiar esos espacios de impunidad, ¿no? Y mira, lo que estábamos hablando hace un segundo. Sí. Por ejemplo, se llega y se dice, voy a aumentar los impuestos a los más ricos y voy a subir un impuesto que se llama global complementario, ¿no? Para los que ganen más de 8 millones de pesos. Para los que ganan más de 8 millones de pesos. Tú sabes que eso jamás lo va a pagar Julio Ponce Lerú, Carlos Delano, Carlos Lavín, Sebastián Piñera. Los grandes empresarios, los grandes millonarios. Nunca lo van a pagar. ¿Por qué? Porque si tú le sacas un DICOM a todos ellos, te darías cuenta que son
personas muy pobres. ¿Ah? Tú dirás, oye, pero mira, no tienen nada. Que no reciben renta. No tienen nada porque todo lo tienen a través de empresas. Y las empresas no pagan el impuesto que se está proponiendo subir. El global las complementario. empresas pagan un 27% fijo y además pueden meterle gastos. Entre los gastos que le metían para rebajar la base sobre la cual pagaban el 27% estaban las facturas falsas que le entregaban políticos y amigos de ellos para triangular dineros ilícitos. Pues. Sí, ese es el tema. Por ejemplo, se dice, oye, lo que vamos a hacer es subsidiar el precio de los fármacos, por ejemplo. ¿Qué es lo que involucra? Involucra que el Estado va a ir a pagar parte de la cuenta a la farmacia. No que la farmacia tenga que bajar el precio porque hay topes para estos valores. No, ellos van a ir a aportar esos dineros. Farmacias que se estaban coludiendo. Hasta hace poco, oye, farmacias que no pagaron nada por la colusión. Te insisto, entonces esta lógica la verdad que es absolutamente insuficiente. Abogado Dazo, quiero volver en un segundo a lo que usted planteaba, a este impuesto a los súper ricos que se les llama, ¿no? A personas que ganan más de 8 millones de pesos. Si es que las empresas no van a pagar ese impuesto, como usted dice, jamás va a tocar a las grandes fortunas, podríamos suponer que dentro de los próximos meses vamos a ver verdaderas estampidas a servicios de impuestos internos de personas naturales que quieren constituir sociedades justamente, o EIRL o cualquier tipo de instrumento que les permita ahorrarse ese pago. Sí, pues. Este impuesto no va a generar una recaudación sustantivamente importante o mayor al erario fiscal. Esta modificación lo que va a hacer es que se van a multiplicar las empresas de inversiones en nuestro país. Porque las personas que ganan más de 8 millones de pesos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a pagar un impuesto de 40%? No, pues. Van a armar una empresa de inversiones y van a pagar el 27%. El 27% no de todo lo que reciban. De lo que reciban, menos los gastos que incurrieron. Sí, claro. ¿No? Y ahí ellos pueden bajar estos valores. Entonces, te insisto, acá son medidas que no tienen la lógica de lo que se está solicitando, o sea, cambiar la estructura de la forma como se gestiona el poder público en Chile. Y mientras eso no ocurra, yo me temo de que vamos a tener que seguir hablando mucho tiempo más acerca de la forma de resguardar los derechos constitucionales y fundamentales de una gran mayoría de personas que se están movilizando pacíficamente en nuestro país. El abogado Mauricio Daza a esta hora de la noche, por supuesto, entregando el servicio, muy práctico lo que conversamos en el día de hoy, porque son cada vez más, continúan las personas en la calle, se manifiestan pacíficamente y en cualquier minuto pueden ser víctimas de una detención. Así que le damos las gracias por estos datos tan prácticos y por la conversación, por cierto. Sí, muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien.